ahora vamos a presentar a una faceta más de Diego Rivera. Hemos, digamos, analizado, diseccionado a Diego Rivera una y otra vez. Ya por tercer año lo llevamos, lo llevamos analizado en sus diferentes obras. Y ahora vamos a destacar la cuestión del agua en Diego Rivera de manera particular con el cárcamo del río Lerma o cárcamo Dolores que está situado en Chapultepec, en la segunda sección. Sin embargo, aquí lo que tenemos que destacar es la visión proletaria de Diego Rivera, una visión proletaria que es dinámica, que no es siempre la misma, y al mismo tiempo la relación que plantea entre la naturaleza y la sociedad, desde el punto de vista de Diego. Yo le doy verdad. Bueno, este trabajo se lo dedicamos a nuestra maestra Teresa Rojas Rabiela, a la que tenemos un profundo afecto y reconocimiento, una gratitud enorme hacia ella. Esta es la primera parte muy agrícolas, ¿no? Muy de producción agrícola. Lo que vemos aquí es una representación que hace Diego del mercado prehispánico, donde aparecen diferentes actividades. Si se fijan ustedes, en el centro está situado el soberano, que está vigilando el proceso que se realiza en el mercado, y es un proceso múltiple, donde se ven no solamente los trabajos, sino algunas otras actividades, como la actividad de medicina, la prostitución o la interrelación entre jóvenes y viejos, o el traslado, el comercio que se realiza a través de estos cargadores. Al fondo se ve la Ciudad de México, bueno, la Ciudad México Tenochtitlan Tlatelolco, con sus chinampas, las calzadas y el lago. Cuando hablamos de la raíz y la fecundidad, tenemos que ubicar dos aspectos. Por un lado, la modernidad, que estaría representada en este tipo de cuadros, ¿no? En este tipo de cuadros, el hombre controla el cosmos, ¿no? Desde el control del átomo en su mano, desde el control del átomo en su mano, modifica los términos de la agricultura, maneja el agua y controla todo el proceso cósmico. Si se fijan ustedes, si viéramos el cuadro completo, veríamos aquí ese enlace que le da la idea del átomo, ¿sí? De la visión atómica, Entonces, sin embargo, en la consideración de la modernidad y la tradición, Diego rescata una característica muy importante, que es la condición sagrada de la tierra, el agua y el monte. Dice, estos son espacios, pero estos no los rescata desde la modernidad, sino desde la tradición. A Diego Rivera le costó, tuvo que renacer, por decirlo así, tuvo que rehacerse, porque cuando llega de Europa él trae una visión muy moderna, muy, digamos, no mexicanizada de su trabajo artístico y su trabajo social, y al llegar a México, llega hacia 1920, después de la Revolución, se encuentra con que este es un país que está en una coyuntura especial. Y entonces se dedica a visitar los pueblos, las regiones, y se empapa de las tradiciones, las costumbres, las fiestas y demás actividades, la cultura, y de ahí va a nutrirse para rehacer su pintura, reorientar su pintura. Lo primero que hace es ubicar esta condición fundamental de la tierra y el agua. Sin tierra y sin agua, sobre todo sin agua, no hay vida. No hay vida. Podemos hacer producción agrícola sin tierra, pero no podemos hacer ningún proceso productivo, ninguna condición de vida sin agua. El agua es fundamental. De tal manera que con Diego siempre hay una representación artística hacia el agua, hacia la tierra, aún en los lugares o con los ejemplos de pintura o de murales más dibujos, más apartados o más, digamos, que no parecería que no tiene nada que ver con el agua, vuelve a aparecer el agua y vuelve a aparecer la tierra como parte de su producción. Y entonces,
cuando hace esta condición de la condición sagrada de la tierra, el agua y el monte, y recupera en esa representación artística, en realidad lo que está haciendo es recuperar, promover y preservar una concepción del mundo y de la nación. Nos está diciendo cómo tenemos que entender el mundo, cómo tenemos que entendernos en el mundo. De tal manera que entonces lo que se trata en toda su obra, en toda su vida, a partir de 1920, es educar a un pueblo en un momento coyuntural de definición de su identidad y de su sentido de vida. Cuando vemos esto, hacia 1930 se desarrolla en nuestro país un movimiento muy fuerte. Bueno, somos mexicanos, hay que construir la nación mexicana, hay que construir el Estado mexicano. Pero la pregunta fundamental es, ¿y qué es México? ¿Qué es México? ¿Qué es lo que identifica a ser mexicano? ¿Qué es lo que nos identificaría a nosotros como mexicanos? Entonces, ¿es lo mismo ser mexicano en Yucatán que ser mexicano en Michoacán o que ser mexicano en Tamaulipas o en Baja California? ¿Será que nos comprendemos igual como mexicanos? ¿Qué es lo que nos da la identidad? ¿Qué es lo que nos da la unidad nacional? Y entonces hay que buscar la raíz de qué es lo mexicano. Y de esa manera, él va a buscar la raíz de lo mexicano. Una de sus fuentes de búsqueda va a ser en las sociedades antes de la llegada de los españoles. Cuando buscamos esa mexicanidad, tenemos que decir cómo se construyen los estados nacionales. Bueno, los estados nacionales son obligados en un proceso de mundialización para que haya interlocutores entre los países dominantes y los países dominados, que haya alguien que represente a los países, a los diferentes países y se puedan llegar a acuerdos. Y entonces de lo que se trata es de organizar al mundo moderno. Después de la Revolución Mexicana, continúa la búsqueda de la identidad nacional. ¿Por qué decimos continúa la búsqueda? Porque esa búsqueda ya se había iniciado desde el siglo XIX, desde la independencia. Bueno, ya somos un país independiente y ahora, ¿qué significa ser un país independiente en 1821? Todo el siglo XIX fueron fundamentalmente guerras internas, guerra civil. Y aunque nos cueste decirlo, en el porfiriato se obtiene cierta calma, cierto orden, cierta tranquilidad para empezar a impulsar una idea de nación. Y esa idea de nación va a desarrollarse fundamentalmente con una política educativa. Quiere decir que nos educamos como mexicanos. ¿Qué significa educarse como mexicanos? Bueno, todo el mundo lo recordamos, ¿no? ¿Sí? Cuando fuimos a la primaria y luego también a la secundaria, todas las semanas cantamos el himno nacional. Todos nos aprendimos el himno nacional. Todos nosotros nos aprendimos que nuestro símbolo patrio está representada por el águila, la serpiente y el nopal. ¿Sí? Todos sabemos que ese es nuestro símbolo de identidad. Nos aprendimos esa identidad, asumimos esa identidad. Lo mismo en Baja California que en Yucatán, que en Tamaulipas, que en Michoacán, en todos lados. Pero al mismo tiempo que nos dimos una educación, esa formación de valores, nos dimos también un idioma común. Y entonces a principios del siglo XX, para ser mexicano había que dejar de ser indígena. Quería decir que no debíamos de aprender el idioma indígena ni hablar en idioma, sino hablar en español. Y esas eran las misiones culturales, pero frente a eso, Diego Rivera dice, no tenemos que destruir la base de la diversidad cultural y lingüística mexicana, sino tenemos que continuar una política educativa diferente. Esa es su gran diferencia con Vasconcelos. El otro elemento que le da constitución a una nación son las comunicaciones. En el periodo de Porfirio Díaz ya se había iniciado con Juárez, pero en el periodo de Porfirio Díaz se construyó los ferrocarriles y junto a la red de ferrocarriles, la red de telégrafo. Quiere decir que el telégrafo y el ferrocarril crecieron juntos. Y entonces ese mecanismo de comunicación más adelante se va a desarrollar con las carreteras, ya con los vehículos, con los carros. Pero al mismo tiempo también se desarrolla desde el periodo de Porfirio Díaz la construcción de los puertos marítimos. Quiere decir que entonces
tenemos puertos, ferrocarriles y telégrafo como mecanismos de integración a partir de la comunicación. Hacia mediados del siglo XX, la búsqueda de la mexicanidad tenía que fundamentarse, tenía que establecerse con valores, con principios, con darle mayor peso. Y ese mayor peso que se va a desarrollar, se va a establecer a través de algunos pensadores. Solamente marco algunos porque fueron muchísimos los que intervinieron, el mismo José Vasconcelos y otros muchos más, buscando cuáles eran las bases de lo que nos podría caracterizar como mexicanos. Y uno de ellos es el padre Ángel María Garibay, que fue uno de los principales traductores de los idiomas indígenas al español y de la difusión del pensamiento y de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y él influyó de manera notable en uno de nuestros más destacados estudiosos de la cultura náhuatl, que es el maestro Miguel León Portilla, que de hecho estas actividades o varias de las actividades que realizamos en la universidad se inscriben en la cátedra Miguel León Portilla que tenemos situada aquí en esta universidad. A nivel de la filosofía aparece un autor que se llamó Samuel Ramos, que influyó de manera notable en Octavio Paz. Tal vez el estudiar a Samuel Ramos sea un poquito más difícil, pero leer a Octavio Paz es obligado para todos nosotros. Más en nuestra etapa juvenil, nuestra etapa de formación, tenemos que leer y estudiar a Octavio Paz, sobre todo en su texto. Bueno, tiene un montón de textos. Él es un pensador, un filósofo, un poeta, en fin, ¿no? Tiene una faceta enorme. Sus poesías son extraordinarias, pues, ¿no? Pero tiene un libro que seguramente que si lo leemos nos va a impactar gratamente, que se llama El laberinto de la soledad. ¿Sí? Hasta llegar a una maestra, Eulalia Guzmán, que dice que descubrió los restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, Guerrero. Y entonces ahí descubrimos los restos, los huesos de Cuauhtémoc, el último tlatoani, el último dirigente de la sociedad azteca. Que no estaba dominado por el último guerrero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Diego Rivera? Mantener esa presencia indígena, recuperando toda esta discusión que se está dando a nivel nacional, recuperar esa presencia indígena como distintivo de la cultura mexicana. Y lo va a incorporar una y otra vez en todos sus cuadros. Este es un cuadro de independencia que va desde la formación de los primeros movimientos campesinos, el movimiento de la independencia, la lucha en contra de la realeza, hasta llegar al movimiento zapatista de Tierra y Libertad. Este señor que aparece aquí era el secretario de Agricultura, Ramón P. de Negri, y estos son el presidente Álvaro Obregón y el presidente Plutarco Elías Calles, y esos son los obreros que están diciendo cómo tiene que orientarse la sociedad mexicana. Para que, digamos, es muy difícil ubicar entre nuestros héroes, lo fundamental es que vamos a ubicar personas que son de características indígenas o mestizas, ¿sí? Quiere decir así como nosotros, ¿sí? Así como somos nosotros. Sin embargo, Diego Rivera siempre se consideró comunista, siempre manifestó una posición, sobre todo a partir de 1920, una posición de izquierda, una posición marxista, una posición comunista a su forma de entender. Y entonces incluye dentro de esa visión marxista en Latinoamérica el pensamiento indígena. Él no fue el único. Para empezar, el marxismo tiene un límite. El marxismo encontró en la clase obrera a su sujeto histórico y dijo todo lo que tiene que desarrollarse como movimiento, todo lo que tiene que desarrollarse como movimiento social, tiene que ser dirigido por la clase obrera o no es liberación, o no hay liberación posible. Ese es el marxismo ortodoxo. Pero cuando llegamos a los países del tercer mundo, a los países colonizados,
No podemos recurrir a la clase obrera porque es una clase obrera que apenas es un cachito de la sociedad. Entonces tenemos que recurrir a los campesinos, a los indígenas, a otros sectores sociales. De tal manera que entonces los límites del marxismo se expresan en que la clase obrera ya no es la única clase que va al paraíso. La clase obrera sigue conduciendo la lucha hacia el paraíso, pero ya no va sola. Ahora se acompaña de campesinos, de indígenas, de mujeres, de negros, de árabes, de musulmanes, bueno, en fin, de multitud de jóvenes, de multitud de sectores sociales que irrumpen dentro del escenario de las luchas de liberación. Y allá aparecen pensadores como Mariátegui, hacia 1920, 1930, en la región andina, que va a reivindicar en un texto que se llama Siete Ensayos, va a reivindicar la presencia de los indígenas en los movimientos de liberación nacional, y él se considera también marxista. O con Gandhi, que no era marxista, pero promueve la lucha de liberación nacional en la India. O con Mao Zedong, que sí se considera marxista, pero coloca al campesinado como un actor fundamental dentro de la liberación nacional. O a Fanon, que vuelve en África, vuelve a considerar a la lucha de liberación por los campesinos y sobre todo por los pueblos colonizados. De tal manera que entonces ahora se diversificó el escenario, ya no es solamente la clase obrera. En nuestro país, Zapata, sin duda, representa un parteaguas, porque Zapata recupera la lucha de las comunidades indígenas. El plan de Ayala es un plan de lucha por la tierra y de los otros recursos, pero desde el punto de vista indígena. La primera versión escrita del plan de Ayala fue en idioma náhuatl, ¿sí? Luego se tradujo al español. Pero quiere decir con esto que ahí en estas visiones que tenemos nosotros de lucha, tenemos una consideración, una visión de naturaleza y de sociedad. ¿Cómo tenemos que considerar a la sociedad? ¿Cómo tenemos que considerar a la naturaleza? ¿Será que los humanos somos separados de la naturaleza? ¿Será que la naturaleza es separada de los humanos? La visión moderna nos lo separa. Es muy elocuente el tema de la Escuela Nacional de Agricultura de la Universidad Autónoma de Chapingo, que dice, aquí enseñamos la explotación de la tierra, no la del hombre. ¿Se fijan ustedes? Está separada la tierra del hombre. Y bueno, también es medio machista, ¿no? Porque hombre y no humano, ¿no? ¿Y las mujeres dónde están? No, las mujeres no juegan, ¿sí? Hacia 1920 las mujeres no juegan, ¿sí? Hasta 1952, 53, las mujeres tuvieron derecho de votar en nuestro país. Quiere decir que las mujeres en 1920 estaban empezando a pelear por sus derechos en nuestro país. De esa manera se dice, aquí se enseña la explotación de la tierra, no la del hombre. Separamos naturaleza de sociedad. Aparece como si fueran diferentes, como si se pudiera explotar a la naturaleza sin que eso represente explotación de la sociedad. Bueno, esa es la idea de la visión moderna. En la visión tradicional, en la visión indígena, naturaleza y sociedad están unidos. Los humanos somos naturaleza, la naturaleza es humana, de manera directa. De tal manera que empiezan a destacarse ejes milenarios, ejes de muchos años, de décadas, de siglos, de resistencia campesina indígena, y estos son sus 4 ejes: por la tierra, por el agua, por el monte y por la comunidad. Se fijan que digo monte y no bosque. El monte incluye al bosque, pero es más que el bosque, ¿sí? Es más que el bosque, es más que los puros árboles, pues, ¿sí? Aquí en este cuadro también de Diego se ve pues a la clase obrera desarrollando su lucha a partir de las trincheras en las que está instalado, ¿no? Se nota, Diego siempre va a incorporar a los obreros, siempre los va a incorporar con un distintivo. Bueno, varios distintivos, pero uno de ellos es el overol, este vestido azul, pues, ¿no? Que es un pantalón con peto, ¿no? Bueno, todo el mundo conocemos los overol, ¿sí? Diego Rivera recupera una tradición indígena. Se trata de recuperar una memoria que nos va a permitir construir la nación, pero lo va a construir la nación con un sentido de vida.
con un sentido de civilización, con una visión de humanidad. Quiere decir con esto que esa visión civilizatoria no puede ser depredadora de la naturaleza. Esa visión civilizatoria tiene que ser lo que ahora le llamaríamos sustentable o ecológica, pues, ¿no? Que es como se adorna ahora la modernidad, tratando de recuperar algunos elementos cuando ve destruida su propia riqueza. Y entonces aparece en los escritos de Diego, en los testimonios de Diego, los testimonios artísticos de Diego, aparecen un montonal de ejes, de temas. Por ejemplo, las luchas agrarias por la tierra. Quien no haya visitado la capilla riberiana, por favor, visiten la capilla riberiana, la tenemos aquí a 2 minutos, pues, ¿no? La tenemos puesta aquí y conocer un espacio que vienen a visitarlo desde todas partes del mundo, pues, ¿no? Vienen a visitar nuestra capilla. Bueno, la tenemos aquí, es de nosotros, bueno, ni siquiera es de Chapingo, es propiedad de la nación, nosotros solamente la cuidamos. Pero esa es la lucha agraria, pero la recuperación de los pasajes históricos. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública está toda decorada, o el Palacio Nacional está todo decorado por Diego Rivera. Y así como eso, hay montonal de cuadros, de pinturas de Diego alrededor de estos pasajes históricos. En Morelos, por ejemplo, donde hace una denostación de Hernán Cortés, pues, ¿no? Para minimizarlo, ¿no? ¿Sí? O la presencia del deporte, si ustedes pasan por el estadio universitario, el estadio de los Pumas en la ciudad universitaria, en la fachada está, esa fachada, ese mural que está puesto ahí es un mural de Diego Rivera. De tal manera que también en el arte, el año pasado el maestro Eduardo Villegas nos explicó con detalle el mural que está puesto en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México, en la Avenida Insurgentes al sur. Bueno, o en la ciencia, por ejemplo, la medicina, la cardiología, ahorita vamos a ver un cuadro, o el futuro del trabajador, la religión, siempre van a aparecer expresiones indígenas, ahorita lo van a ver. ¿Qué es lo que distingue en todos estos cuadros? Esta plástica, colorido y belleza, además del sentido civilizatorio de grandeza, y siempre Diego va a ser monumental. Así, no se va a andar por las ramas, se va a apropiar de todos los espacios, no deja un solo cachito sin pintar. Y eso nos anuncia, desde la tradición, nos anuncia el futuro. Este es un mural que está puesto en el instituto, no sé si es en el Instituto de Cardiología o en el Hospital La Raza, ¿sí? Pero lo que trata es sobre el manejo de los hospitales de la salud alrededor de la cardiología. Y entonces de este lado, bueno, vean ustedes que está enmarcado en 2 ceibas, ¿no? La ceiba es un árbol sagrado, ¿sí? Es el árbol sagrado que lo mismo entronca con el Mictlán, con el inframundo, con el mundo y con el supramundo, con la parte celestial. De tal manera que lo que tenemos en esas ceibas es esa integración. Pero del lado derecho, de este lado lo que tenemos es la vida indígena y, bueno, dejen antes, esta representación que aparece dividiendo estos dos, el cuadro, aparece abajo con una serie calendárica, pero al mismo tiempo aparece esta representación que se parece mucho a un dios, a una diosa prehispánica que se llamó en náhuatl Tlazolteotl, que es la diosa, bueno, se le denomina por la visión española, que es la diosa de la inmundicia, pero es una diosa de la fertilidad. Y no es la inmundicia, dice, es que se come la basura. Espérense, ¿quién se come la basura? La naturaleza se come la basura. Vamos, la degrada y la vuelve a convertir en materia orgánica, ¿no? En abono. ¿Sí? De tal manera que entonces lo que está hablando es de una visión de naturaleza que en la visión moderna se nos distorsiona, ¿no? Y aparece como si fuera comedora de basura, guáchala, ¿no? ¿Sí? ¿Quién se va a comer eso? ¿Sí? Pero en realidad lo que está planteando, y acá lo va a expresar otra vez, con esta mujer que está pariendo, con esta representación de una mujer que está pariendo. Y ese es Tlazolteotl, que siempre está en posición de dar a luz, de dar a luz.
¿sí? Quiere decir que es la fertilidad. De esa manera tenemos de este lado toda una visión de la medicina indígena, ¿sí? La medicina indígena cuando está pariendo una muchacha, o la visión indígena cuando se están curando, inclusive con trepanaciones de la cabeza. Mientras que del lado izquierdo tenemos a la medicina moderna, y ya tenemos a los médicos en el hospital, las enfermeras, se ven de blanco, ¿no? El público que se va a atender, y podría parecer que nosotros a este individuo que está aquí acostado y este lo está cuidando, es este mismo que está aquí acostado y este médico lo está cuidando. ¿Qué es lo que tienen en común esta medicina moderna con esta medicina tradicional? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, que los dos son medicina y buscan curar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que son los mismos personajes. Son los mismos personajes. Acá no hay güeritos, acá hay mexicanos. De este lado también hay mexicanos. Si tuviésemos que decir qué es lo que los identifica, es que son como nosotros. Son como nosotros. Somos nosotros los que estamos pintados ahí. ¿Sí? De esa manera te rescata esa identidad, la modernidad con la tradición. Ahora vamos a ver con el agua. Lo vamos a estar explicando este cuadro o este mural que desarrolla Diego Rivera. Y el agua, siempre el agua. Y entonces, él va a pintar una construcción que se llama el Cárcamo del río Lerma o el Cárcamo de Dolores, así se le denomina. Y entonces, hacia 1940, a principios de los años 40, le van a encargar a Diego que vaya y pinte ese cárcamo, esa construcción. Ahorita les explico qué es un cárcamo. Y entonces, lo primero es que dice que ese cárcamo va a estar situado en Chapultepec. ¿Y por qué en Chapultepec? No. Bueno, Chapultepec es un cerro sagrado. Es un cerro sagrado. Es un cerro donde a través de sus cuevas es posible entrar al Mictlán, al inframundo, que no es el infierno, ¿eh? El Mictlán no es el infierno, el Mictlán es el inframundo, ¿sí? Quiere decir que allá no está el malo, allá está otro Dios, que es el Mictlantecutli, ¿sí? Pero no es que sea el malo, el diablo, no, esa es la visión cristiana. Pero en la visión antigua, el Mictlán es tan valioso como el cosmos o la tierra, ¿sí? No tiene una distinción. Y entonces entramos al Mictlán, pero también de ahí procedía el agua con la que se surtía la Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Cómo era que se surtía esa agua? Bueno, esas son algunas representaciones de lo que va a estar pintado en el cuadro. Vean ustedes acá esta muchacha que aparece aquí en medio. Esta muchacha parecería como que tiene rasgos asiáticos o tal vez olmecas, ¿no? Y aparecen una serie de vida lacustre, ¿no? De vida de agua, ¿sí? Desde los pequeños anfibios, ¿sí? Hasta los batracios, las culebras, pues, ¿no? Y demás, ¿no? Hasta el cocodrilo, ¿sí? El cocodrilo tenía una visión sagrada en la antigüedad. Y tenemos a este que tiene sed, ¿no? Y que va a recibir agua, ahorita vamos a verlo, en esa vasija, que no es otra cosa más que el casco de un obrero, ¿sí? Y de este otro lado tenemos a la familia trabajando, ¿sí? Como seguramente en algún momento todos lo hemos hecho, ¿no? Trabajar para sembrar, regar, preparar, podar nuestras plantas, ¿no? Nuestros alimentos o nuestras formas de belleza. Y este es el México de Tenochtitlan. Esta era la Ciudad de México, las calzadas, ¿no? Las calzadas. Y esta calzada que viene para acá es la calzada que va hacia Chapultepec, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Entonces, aquí tenemos a México Tenochtitlan, ¿sí? La calzada que va para Chapultepec, ¿sí? Y tenemos aquí una diferencia. Esta agua que está en estos lagos, el lago de Texcoco, el lago de Zumpango, de Xaltocan, son aguas saladas, y tienen mayor nivel que las aguas de este otro lago,
de estos otros lagos, del lago de Xochimilco, de Chalco y de México, ¿sí? Entonces, cuando venían las lluvias, la Ciudad de México se inundaba. Entonces, ¿cómo parar esa inundación? Ah, pues le pusieron Nezahualcóyotl, de aquí de Texcoco, diseñó el Albarradón. Quiere decir, esa construcción es la construcción que iba desde Azcapotzalco hasta Iztapalapa, que era para evitar que se inundara la ciudad. Pero nada más evitaba eso, no, evitaba que las aguas saladas se vincularan con las aguas dulces, ¿sí? De tal manera que este lago es un lago salado. Si ustedes salimos de aquí de la universidad, de aquel lado de la calle Úrsulo Galván, hay una colonia que se llama Salitrería. Era un ejido, ahora ya es una colonia de viviendas, pero era salitrería. ¿Y por qué salitrería? Pues porque ahí se producía sal. ¿Y cómo se producía sal? Hacían los estanques, lo dejaban que se inundaran, se secaran con el sol, recogían esa sal, volvían a inundar, volvían así, y producían sal. ¿Y de dónde sacaban la sal? Pues del agua del lago, ¿sí? Esa era salitrería, ¿sí? Y de esa manera, bueno, les digo, ese es aquí estamos en Texcoco, aquí estamos. Este sistema lacustre diseñaron un acueducto que venía desde Chapultepec hasta la Ciudad de México y le surtía de agua dulce, de agua que no era del lago, ¿sí? Y entonces, ahora actualmente en la Ciudad de México, todos los ríos, más o menos como 44, 45 ríos que surtían a todo el lago, actualmente son canales de drenaje. Si quieren ver un río que es canal de drenaje, salgan tantito aquí, vean el río. Hay un cachito que queda de este acueducto cerca del Metro Sevilla. Entonces, este es digamos, el metro, llega hasta el Metro Sevilla, y ahí hay un cachito, el Metro Sevilla, ese cachito que queda es entre Avenida Chapultepec e Insurgentes. Ahí queda el Metro Sevilla, por ahí queda el Metro Sevilla.
Y, y entonces, el Metro Sevilla, se han de acordar ustedes que tiene unos arquitos, ¿no? Son esos arquitos que quedan, es lo último que queda de vestigios de lo que fue el acueducto México-Chapultepec. Ahora se creó ese cárcamo de Dolores. Eso se creó hacia 1940, 45, se creó el cárcamo, ahorita les van a aparecer bien las fechas, y el cárcamo es esta construcción que está aquí abajo, aquí enseguida, ¿sí? Ahorita la vamos a ver por dentro, y lo que se trataba era de que venía el agua y entraba el agua hacia la Ciudad de México, entraba el agua del río Lerma. Por eso se llama el cárcamo del río Lerma. El cárcamo es un lugar donde es un depósito y distribución de agua. Sí, eso es lo que quiere decir el cárcamo. Y hay una alberca que también diseñó Diego Rivera, con esta representación que ahorita vamos a ver quién es. Y entonces ahí vemos entre 1941 y 51, vemos cómo se están realizando las construcciones mediante un túnel que atravesó una sierra y para llevar el agua. ¿Sí? Ahí vemos a los obreros, a los trabajadores y a los ingenieros y arquitectos diseñando. Ahí está Diego viendo cómo se va a hacer la obra que está poniendo. Se mencionan a los que son los digamos, creadores o los promotores más importantes de las obras que se hicieron alrededor del cárcamo. Y entonces el cárcamo tiene esta característica, ¿sí? Pero aquí vemos a Diego pintando, decorando su obra, pero la vamos a ver un poquito más en detalle. Ese sería el estanque, la alberca que está afuera con la representación, con esa representación. Ahorita vamos a ver mejor esa representación. Entonces Rivas es el arquitecto y Diego es el pintor. Entonces ahora se trata de construir el edificio y pintar el edificio. Pero no se construye un edificio, vamos, el edificio no solamente sirve para distribuir el agua, sino sirve también para que Diego lo pinte. No sé si les explico bien. Quiere decir que no es un edificio y luego lo vamos a pintar. No, no, no. Quiero que haya estas paredes para que se pueda pintar de esta manera. De tal manera que entonces Diego lo que hace, como siempre, es que no deja un espacio sin pintar. No puede pintar el techo porque está muy altísimo y como vieron tiene una cúpula, pero pinta las paredes de los 4 lados y pinta el piso. Como no puede pintar el techo, como lo hizo aquí en la capilla, pinta el piso. Y entonces pinta todo, ¿sí? Ese le daban un pincel y un bote y pintaba todo, ¿no? No se tenía que andar cuidando para que no te lo pintara uno, ¿sí? Y entonces ahí andaba Diego pintando para todos lados, pero ese túnel traía las aguas al cárcamo, pinta todo, pero ahí en el cuadro enlaza naturaleza y sociedad, tradición y modernidad. Y otra vez es intrépido, atrevido, monumental, como Diego siempre nos enseñó que es. Y ese es el cárcamo, esa es la parte de enfrente. Ahorita vamos a ver por dónde sale el agua, ¿sí? Y entonces del lado de enfrente están los ingenieros y los trabajadores ahí con ese plano azulito, viendo cómo se va a construir y demás, decidiéndolo. Pero del lado derecho aparece una figura de un personaje negro y del lado izquierdo esa figura de un personaje asiático o tal vez olmeca, una mujer y un hombre. El hombre al norte, la mujer al sur. El hombre del lado derecho, la mujer del lado izquierdo. ¿Sí? Esa es una representación, digamos, de orientación de los puntos cardinales, masculino, femenino, masculino el norte, femenino el sur. Y de la misma manera vamos a ver ese piso, ¿sí? Bueno, les checo esto. Y bueno, pues primero es reverenciar al agua como vida. Y en el centro del piso, ahorita vamos a verlo con más detalle, pone como un microscopio, como si lo estuviéramos viendo en el microscopio, y lo que vamos a ver ahí son una serie digamos, de resultados, pero que no son orgánicos, todavía no son vivos. Cuando salimos de aquí, nos vamos a empezar a las primeras formas de existencia de vida.
¿sí? Él va a tomar como ejemplo, como instructor, a este biólogo soviético que se llamó Oparin. Oparin, por favor, si no han leído Oparin, consigan el libro, está en internet, consigan el libro, pero no lo lean. Soy un maestro que dice que no lean, sino que vean los dibujos que aparecen ahí al final. Viendo los dibujos es como si leyeran el libro y eso les va a entusiasmar para leer, porque ahí vamos a ver esto que nos marca aquí Diego, cómo se desarrolló la vida. Tu libro se llama así, El origen de la vida, y es la continuación del planteamiento de Darwin del origen de las especies, ¿sí? De tal manera que entonces aquí tenemos a Opari explicado por Diego Rivera. Quiere decir que entonces aquí tenemos al principio tenemos a los microorganismos que representan a los chalchihuites. Los chalchihuites son las piedras verdes y azules, que son verdes esmeralda y azules turquesa, que son las piedras del agua, son las piedras que son agua, ¿sí? Porque tienen los colores del agua. Y son los que visten a la diosa del agua, que se llama, fíjense, se rompieron el coco, ¿no? Chalchihuitlicue, quiere decir la que se viste con la falda de chalchihuites, la que se viste con la falda de turquesas y esmeraldas, ¿sí? Y ella tiene como esposo a Tlaloc. Se fijan que no le dije que ella era la esposa de Tlaloc, sino el Tlaloc que es esposo de ella, ¿sí? Ella es la jefa, ¿sí? Ella es la jefa, Tlaloc que es pues el segundón ahí, ¿no? Y entonces, Tlaloc y Chalchihuitlicue, aquí aparece representados los chalchihuites y después aparecen los protozoarios, los unicelulares, ya pasamos por los coloides, los coacervados, los protozoarios, hasta llegar a las formas de vida más completas que se van a expresar en las paredes, en el hombre negro y en la mujer asiática. ¿Sí? Ahí están construyendo ese espacio. Y después de eso, aquí se ve la representación ya más en directo, ¿sí? Y del lado contrario, donde estaban parados los ingenieros, etcétera, donde va a salir el agua salía de aquí salía el agua. Entonces hay unas manos que están dando el agua, están aventando el agua. Y del lado izquierdo vemos a los trabajadores con una excavadora, pues no, con un aparato que está rompiéndola, está haciendo el túnel. Y luego vienen estos otros a terminar la obra con pico y pala, ¿sí? Y vean ustedes que pone el agua saliendo de las manos y pone un nivel de agua. Hasta ahí llegaba el agua eso se inundaba, ¿sí? Se inundaba. Y entonces tenemos del lado izquierdo tenemos viéndolo de frente, pues, ¿no? Hacia el norte, vemos al hombre negro, pero vemos aquello que le están dando agua de beber a este señor sediento, y luego hay otro niño que está ahí también esperando turno junto con un changuito para que le den también agua, y hay otros que por acá están nadando, ¿no? Ya vimos que estaban también en la parte agrícola, ¿no? ¿Sí? Y del otro lado tenemos a la mujer y otra vez le están dando el obrero le está dando de beber a la niña y luego le va a dar a la mamá y al papá, ¿sí? Con su casco, ¿sí? Y acá lo que ya les había platicado de la agricultura, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos representaciones, nadar y cultivar, ¿sí? Y ese es el cárcamo. Aquí llegaba el agua y llegaba hasta donde está marcado, ¿sí? Pero lo inundó y entonces Diego dijo, vamos a pintarlo con una pintura, estamos en 1940, ¿no? Vamos a pintarlo con una pintura que resista el agua. Entonces dijo, hay una pintura en Estados Unidos con poliuretano, que es una pintura plástica, y eso nos va a servir, el agua no le va a hacer nada. No, hombre, Diego se equivocó porque duró como 8 años, 10 años y empezó a deteriorarse el piso, las paredes, y Diego ya no lo pudo reparar. Entonces se borró una parte del suelo y de las paredes,
y hasta 1990 quitaron el agua, ya no hay agua en el Cárcamo, ya no se inunda esa parte, y entonces se mantiene seco y se repararon los desperfectos. Se abrió al público. Y en 2010 se realizó una operación mayor y se ampliaron las instalaciones. Y entonces ahora desde afuera, ahí está el Cárcamo, este es el Cárcamo, ¿no? Aquí está la entrada al Cárcamo, y afuera hay una alberca con esta representación. Esta es una representación de Tlaloc. ¿Por qué sabemos que es una representación de Tlaloc? Por esas anteojeras que siempre se le colocan a Tlaloc. Pero este Tlaloc tiene una doble cara, tiene su cara viendo hacia arriba y tiene esta otra cara que estaría en la morra de la cabeza ¿no? O sea, aquí estaría, esta cara estaría aquí, ¿sí? Y entonces esa va dirigida hacia el Cárcamo, ¿sí? Hacia el Cárcamo. Y entonces en su mano derecha, de esta milpa que está aquí, obtiene dos mazorcas, y en esta otra mano tiene 4 semillas que va a dispersar para ser sembrada, ¿sí? Esto se asocia, esta representación también con Quetzalcóatl, ¿sí? Y tiene una fecha, la ponen en el calendario tradicional, que es 9 caña, que equivale a 1943. Y como conclusiones, ya para no aburrirlos y dejarlos que se duerman a gusto, ¿no? Que se duerman a gusto. No, hombre, ahorita van a escuchar una conferencia enorme, la maestra que continúa. La verdad que mis respetos con la maestra Tere Rojas. Sí, me debe una comida, por eso le hablo tan bonito de ella. No, no es cierto. Bueno, lo que tienen ustedes lo que tenemos aquí como conclusiones es que estamos ante una obra, nuevamente una obra magistral, atrevida, monumental, ¿sí? O sea, este Diego no deja ninguna cosa, siempre anda innovando, buscando nuevas cosas que hacer, pero lo fundamental es que destaca la relación naturaleza-sociedad. Creo que ha quedado claro con su cuadro que naturaleza y sociedad están tan vinculadas, pero más aún que podemos enlazar la cosmovisión moderna con la cosmovisión tradicional indígena, y que el futuro se tiene que construir recuperando esa visión moderna, pero dotándola de sentido con la tradición indígena. Hay una crítica implícita al capitalismo, que es la presencia de los trabajadores. Se fijan ustedes, siempre están los trabajadores marcados. Siempre los trabajadores son los que nos dan de tomar agua, son los que nos dan de beber, son los que nos proporcionan la vida. Quiere decir que entonces los trabajadores anuncian con ese pasado indígena una nueva civilización. Y entonces Diego Rivera, una y otra vez en toda su obra, va a tener como uno de sus objetivos, uno de sus planteamientos fundamentales, instruir al pueblo, a los trabajadores y en nuestra tradición que nos indican el futuro. Este es Diego Rivera, pintor, ¿no? Del lado izquierdo, en el andamio. Era muy difícil que él posara para una foto, no le gustaba que le anduvieran tomando fotos cuando estaba trabajando, pero a veces lo agarraban de buenas, y me da la idea de que en esta ni le pidieron permiso, nomás lo tomó, pero en esa otra pues sí está casi posando, ¿no? Sí, por eso aquí aparece riéndose, pero acá tenemos a Diego en su otra expresión, porque al mismo tiempo que hacía eso, hacía estas otras cosas. Está en el sindicato, una movilización del sindicato de pintores, escultores y artistas revolucionarios, y está junto con destacados comunistas y junto con su esposa en ese entonces, Frida Kahlo. Y aquí nos está diciendo, junto con Frida, que está levantando el puño, y él también, el futuro de los trabajadores, o no hay futuro. Este es todo.